Bienvenidos a un nuevo imperdible PROMIR, en este caso de la asignatura de Neurología sobre las cefaleas primarias. Este es el índice que vamos a seguir, nos vamos a centrar en las entidades más importantes, sobre todo la cefalea tensional y la migraña, para luego poder irlas comparando con otras entidades clínicas que nos pueden ir preguntando en el examen. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra, y espero que este imperdible os sea de gran utilidad. Vamos a ello. A modo de introducción, nos tenemos que plantear, ¿no?, si los síntomas que presenta nuestro paciente son compatibles con una cefalea primaria o secundaria. ¿Cuándo vamos a pensar que estamos ante una cefalea secundaria, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? Bueno, pues una cefalea intensa, de inicio brusco, una cefalea de inicio reciente o características diferentes a una cefalea más bien habitual, una alteración en la exploración neurológica, crisis epilépticas, una cefalea que despierta por la noche, que presenta vómitos en escopetazo o que a la exploración oftalmológica vemos un edema de papila. También tendremos que pensar una cefalea secundaria en aquella que aumente con cambios posturales o que asocie otros síntomas como la fiebre o los signos meningios. Y por supuesto, una cefalea de inicio en el anciano que previamente nunca había presentado eh, estos síntomas. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí? Bueno, pues ante estos síntomas y signos tendremos que hacer una prueba de imagen, un TAC o idealmente una resonancia magnética para descartar, ¿no?, otras causas orgánicas que nos pueden estar causando esta cefalea. En cuanto a la cefalea tensional, que ya sabéis que es una entidad muy frecuente, ¿vale? Y que tendremos que tener muy presente, la fisiopatología no es del todo conocida, pero sí que se sabe que parece que hay una hipersensibilización de los receptores miofasciales de la musculatura, tanto a nivel craneal, pero también de los circuitos del dolor, siendo el principal desencadenante el estrés emocional, ¿vale? Muchas veces los pacientes no son conscientes de este estrés emocional, ¿vale? Pero hay que hacer una muy buena anamnesis. En cuanto a la clínica, es un dolor opresivo bilateral holocraneal, se dice que es en forma de casco, ¿vale? De una intensidad leve moderada que puede asociar, y para complicarnos un poquito, fotofobia, sonofobia, que como veremos es más típico de la migraña. No suele empeorar con la actividad física, suele durar de 30 minutos a una semana y suele ser en forma de episodios, presentándose el paciente completamente asintomático o intercrisis, o también se puede presentar de forma crónica, con muchísimos días a lo largo del mes con síntomas de cefalea tensional. El tratamiento en la forma aguda, pues AINES o paracetamol, pero sí que hay que tener en cuenta que hay que evitar el abuso, porque sí que un abuso mantenido de estos AINES pueden hacer que se perpetúe más esta cefalea tensional, y a modo de preventivo se puede utilizar la amitriptilina, pero lo más importante sería modificar hábitos, acordaos, un buen horario, una buena higiene del sueño, una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, evitar tóxicos, evitar estrés, ¿no? Pero bueno, depende de la situación personal de cada uno, pues va a ser más complicado evitar estos desencadenantes, ¿vale? Pero sobre todo, aunque pongamos un tratamiento farmacológico, insistir en la modificación de hábitos y de estilo de vida. En cuanto a la migraña, la fisiopatología es parcialmente conocida, sí que se sabe que hay una despolarización neuronal por la corteza, que eso es lo que genera los síntomas de aura, que ahora veremos, con una sucesión de una activación del trigémino y una reacción inflamatoria. Aquí los desencadenantes pueden ser múltiples: el estrés, obviamente, la menstruación en caso de las mujeres, hambre, alcohol, algunos tipos de alimentos parece que pueden estar relacionados, ¿vale? Y también influye, pues, tener ciertos factores genéticos, aunque no están muy bien definidos. A nivel de la clínica, como comentamos, ese aura que suele durar menos de una hora y que precede al dolor de cabeza, que puede ser tanto visual, viendo escotomas, o sensorial. Y incluso hay algunas personas que pueden debutar con síntomas que al principio también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con un ictus, ¿vale? Y luego la cefalea es de tipo pulsátil, unilateral, de intensidad moderada e intensa, ¿vale? Yo me acuerdo porque migraña acaba en aña, que es como Ana, y Ana solo hay una, por tanto unilateral, ¿vale? Aquí también vemos, ¿no?, lo típico de asociar fotofobia, sonofobia y náuseas. Sí que empeora con la actividad física, mejora en ambientes oscuros y silenciosos. Suele durar de 4 horas hasta 3 días y lo mismo, puede ser episódica o crónica. El tratamiento de forma aguda AINES, pero sí que en aquellos pacientes que tienen múltiples episodios se suele optar por utilizar triptanes, ¿vale?, que induce una vasoconstricción a nivel cerebral y también inhibe la transmisión del dolor a nivel del tronco cerebral, ¿vale? Se ha visto que es una muy buena herramienta. Y el preventivo, acordaos del BCDE, que son los beta bloqueantes, la flunarizina, que son los antagonistas de los canales de calcio, el topiromato o la mitriptilina, incluso el botox en algunas ocasiones, ¿vale?
Pasamos ahora a las cefaleas trigémino-autonómicas, que sí que no es un cuadro tan frecuente como las otras dos que hemos visto hasta ahora, pero sí que se caracterizan por un cuadro clínico muy típico, que es un dolor unilateral periocular que asocia clínica autonómica ipsilateral, es decir, lagrimeo, ptosis, miosis, enrojecimiento, rinorrea y siempre del mismo ladito donde nos duele el ojo. En función de cuánto duran las crisis y del número de crisis que tengamos al día, tendremos cuatro entidades diferentes. ¿Vale? La hemicrania continua cuando es una crisis al día pero es continua, una cefalea en racimos que dura entre 30 minutos y 3 horas pero que son varios episodios, sobre todo por la noche, la hemicrania paroxística que son más cortitas pero más episodios y el SUM que ya es bueno, pues de segundos pero muy frecuentes. ¿Vale? Voy a destacar la cefalea en racimos o cefalea de Horton, ¿vale? Que es el cuadro clínico es un varón con dolor periorbitario unilateral de elevada intensidad que asocia esos síntomas autonómicos faciales, como he mencionado en la diapositiva anterior, que son 1 o 2 episodios al día, sobre todo por la noche, de 15 minutos a 3 horas de duración, agrupados en brotes, ¿vale? En salvas. El tratamiento agudo son los triptanes, sobre todo el sumatriptán subcutáneo, y en el momento más agudo del dolor, asociar oxígeno a alto flujo. Y como preventivo, el verapamilo y el litio. Pero sí que es verdad que si utilizamos el litio hay que asociar corticoides al inicio hasta que obtengamos niveles en sangre adecuados que ya nos ayuden a controlar estos episodios. La hemicrania paroxística es el dolor ocular unilateral con síntomas autonómicos faciales, ¿vale? Pero sí que son más de 5 episodios al día, pero más cortitos, de menos de 30 minutos de duración. Y aquí sí que nos tenemos que acordar, ¿vale? Que el tratamiento es la indometacina. Además, una respuesta favorable es criterio diagnóstico. La hemicrania continua es similar, pero sin periodos de remisión. Acordaos que era la que duraba más y que era solo un episodio al día. Y luego el SUN, que era el que más cortito es, son escasos segundos de duración, pero más de 100 episodios al día. ¿Vale? Y lo mismo, es ese dolor unilateral periocular muy breve con inyección conjuntival y lagrimeo. En agudo se trata con lidocaína, pero el preventivo es con lamotrigina. ¿Vale? Aquí os dejo una tabla comparativa de todas estas entidades que hemos repasado hasta ahora para que la tengáis resumida y la podáis trabajar, pero sobre todo nos tenemos que acordar de las características del dolor, que la cefalea tensional opresiva, mientras que en la migraña es pulsátil, siendo la tensional bilateral y la migraña unilateral, acordaros que Ana solo hay una, y luego todo el tema de la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística y el SUN, que es el mismo cuadro clínico, pero de dolor unilateral periorbitario, pero que en función de la duración le llamaremos de un modo u otro. ¿Vale? Otras cosas que nos tenemos que acordar es que la actividad física solo modifica el dolor en el caso de la migraña, no en el resto de las entidades, que el aura suele estar más presente en migraña, pero no en el resto de cefaleas, y el tratamiento agudo. Acordaros que en la cefalea tensional no tenemos que abusar de los AINES y el paracetamol para evitar la cronificación de estos cuadros, que en la migraña también podemos utilizar el AINE, pero sobre todo los triptanes, igual que la cefalea en racimos, que en la hemicrania paroxística nos tenemos que acordar sí o sí de la indometacina, porque es como un criterio diagnóstico, en cambio en el SUN es la lidocaína. Y en cuanto al tratamiento preventivo, ya veis que va cambiando un poquito, pero sobre todo en cefalea tensional y migraña optaremos más por la mitriptilina, en la cefalea en racimos por el verapamilo y en el SUN la lamotrigina. ¿Vale? Luego vamos a ver otras dos entidades también que se asocian a cefalea, pero que no son propiamente una cefalea primaria, que sería la neuralgia del trigémino, que como fisiopatología tenemos una compresión de este nervio a su llegada al puente del encéfalo, sobre todo por un bucle vascular. La clínica se caracteriza por episodios de dolor brusco de escasos segundos de duración, que son como una descarga eléctrica, la verdad que los pacientes lo explican súper bien, que pueden ser espontáneos o desencadenados por algunos estímulos, como por ejemplo frío, comer, hablar, reírse. Suelen ser sobre todo en el recorrido de las ramas V2 o V3, es lo más frecuente, pero por el resto encontramos una exploración neurológica sin ninguna alteración, sin ninguna focalidad. El diagnóstico es clínico, ¿vale? Pero sí que ante estos episodios debemos hacer una resonancia magnética para descartar causas secundarias y el tratamiento suele ser preventivo, ¿vale? Utilizamos la carbamazepina o en casos refractarios nos podemos plantear una cirugía que consiste en una descompresión microvascular o lesión del nervio mediante radiocirugía. ¿Vale? Y luego, por último, la hipertensión intracraneal idiopática, sobre todo se da en mujeres en edad fértil, siendo el factor de riesgo principal
la obesidad, pero también está en relación con la hormona de crecimiento, tetraciclinas y retinoides, ¿vale? Esto nos tenemos que acordar. Mujer en edad fértil con obesidad o con antecedente de tratamiento con hormona de crecimiento, tetraciclinas o retinoides, nos tienen que hacer pensar directamente en una hipertensión intracraneal idiopática, ¿vale? ¿Cuál es su clínica? Bueno, pues es una cefalea inespecífica que puede asociar alteraciones visuales, sobre todo de pérdida de visión periférica y que progresivamente se va afectando todo el campo, ¿vale? Pero lo principal es que afecta sobre todo a la periferia y puede evolucionar a una parálisis del sexto par craneal, que acordaros que no podemos hacer la abducción ABD con el ojo ipsilateral de ese par que esté afectado. El diagnóstico también es por prueba de imagen, idealmente la resonancia, donde vemos y luego también hay que hacer una punción lumbar donde se objetiva un aumento de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Tenemos que hacer esas dos pruebecicas. En cuanto al tratamiento, pues obviamente reducción de peso y luego la cetazolamida. Y en casos refractarios y que nos tengamos que plantear una cirugía, igual que en la neuralgia del trigémino, aquí lo que hay que hacer es una fenestración del nervio óptico o una derivación ventrículo-peritoneal para bajar esa hipertensión intracraneal, ¿vale? Y ya para finalizar, las conclusiones. Nos acordamos de que ante un paciente con cefalia es importante realizarte una anamnesis detallada, muy exquisita, una exploración física buena para determinar si se trata de una cefalia secundaria o primaria, y en el caso de que sospechemos o detectemos algún signo de alarma de cefalia secundaria habrá que hacer una prueba de imagen. Que un paciente con dolor bilateral opresivo en casco leve moderado, generalmente sin síntomas asociados ni aura, estamos ante una cefalea tensional, acordaos de la modificación de los hábitos de vida y sin la amitriptilina. Un paciente con dolor unilateral, moderado, intenso, pulsátil, con síntomas asociados y que puede precederse de aura, tanto visual como sensorial, migraña. Que un varón con brotes de dolor ocular unilateral de corta duración con síntomas autonómicos acompañantes ipsilaterales, la cefalea en racimos. Que un cuadro similar, ¿no?, a la cefalea en racimos, pero con síntomas mucho más cortos, de mayor frecuencia, con respuesta favorable a indometacina y, por favor, esto no lo olvidemos, hemicrania paroxística. Y hasta aquí este imperdible, espero que os haya sido de utilidad para repasar los conceptos más importantes que no podemos fallar de las cefaleas. Y nada, muchísimo ánimo y nos vemos en el siguiente imperdible.